Adaptaciones cinematográficas. Como sabemos, además de las películas con guiones originales, los estudios muchas veces adaptan material de diversos medios, ya sean libros, cómics, memes, hasta marcas de juguetes como las chorrocientas películas de Barbie que hay en el mercado. De todas formas, una de las más infames fuentes de adaptación para una película siempre han sido los videojuegos. Las películas de videojuegos tienen una historia terrible en Hollywood, tanto así que durante un muy buen tiempo, las personas decían que, por ley, cualquier película basada en un videojuego siempre saldría mal. Pero durante estos últimos años, esa maldición ha ido quedando atrás debido a cintas que no solo han cosechado una buena calificación con la crítica y el público, sino también han recolectado una buena cantidad de dinero. Todo puede parecer perfectamente bien de lejos, pero si vemos esto un poco más de cerca, podemos ver que en realidad el escenario no ha cambiado del todo. Por eso, el día de hoy veremos por qué las películas de videojuegos siempre salen mal. O bueno, casi siempre. Para ser claros, y antes de que alguno de ustedes me fune sin haber visto el video entero solo por haber puesto películas que les gustan en la miniatura, clarifico. No todas las películas de videojuegos son un fracaso, y si el título del video es ese, es porque no hay necesidad de ponerlo entero cuando aún hoy en día, la mayoría de estas cintas no alcanza la calidad de otras. Esto no las hace malas películas, solo no son las mejores hablando de manera objetiva. Dicho esto, empecemos. Con el renacimiento de los videojuegos a mitad de la década de los 80, estos fueron ganando cada vez más y más popularidad. Y por supuesto, no había forma de que Hollywood no se aprovechara de esto. Pasan los años y en 1993 se lanza la primera película basada en un videojuego, que no solo traería muchas críticas negativas, también daría inicio a la tan llamada maldición de Hollywood. Así es, estamos hablando de Super Mario Bros. A pesar de estar basada en uno de los mejores videojuegos del mundo, la película sigue siendo considerada como una de las peores adaptaciones del cine a día de hoy. Esto debido a la incoherencia de su guión, el hecho de que los realizadores parecieran no haber jugado un juego de Super Mario en su vida, o que la adaptación de Super Mario Bros. Solo haya estado en el nombre de la cinta y los personajes. Ahora bien, para que una adaptación, independientemente de lo que sea, funcione, siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿es una buena adaptación del material original? Y segundo, ¿es una buena película, independientemente de la calidad de la adaptación en sí? Obviamente la más importante de estas dos características es la segunda, ya que si tienes un buen material de inicio, nada te impide mejorarlo o cambiarlo para que funcione mejor. De ejemplo tenemos The Shining de 1980, basada en el famoso libro de Stephen King, pero que cambiaba muchas cosas del mismo. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que hacía básicamente lo mismo que el ejemplo anterior, o muchas de las películas clásicas de Disney, las cuales están basadas en cuentos, fábulas y demás, pero que cambian drásticamente el camino de la misma. En pocas palabras, es mejor que una película se separe del material original y que sea una buena película, a que una película esté tan apegada al material original y que sea una mala película. Bueno, algunos podrían decir que este fue el mayor error de las primeras películas basadas en videojuegos, el haberse apegado demasiado al material original, pero no. El mayor problema que tuvo Hollywood a la hora de adaptar videojuegos al cine fue que en esa época, los videojuegos aún eran cosas de nicho. Digo, lo siguen siendo, pero a un nivel muchísimo menor que el visto en los 90s e inicio de los 2000. Por lo tanto, películas como Street Fighter, las dos pelis de Mortal Kombat, Tomb Raider del 2001 e incluso Resident Evil del 2002 eran algo demasiado extraño en un nivel parecido a la película de Super Mario Bros. O sea, tenía una que otra cosa sacada del juego, pero obviamente, los productores no entendían de qué carajo iba el juego, y estas cintas no fueron hechas por fans, sino por viejos chotos con hambre de plata que creyeron que esto sería una buena idea. ¡Goomba! ¡Go Goomba! ¡Join the Goombas! De todas formas, ya no estamos en esa época, y ahora Hollywood se da la libertad de contratar consultores, trabajar a la par con los creadores del videojuego y demás. Así que se podría decir que ese problema exacto ya no está tan presente. Pero aún existen otros problemas que siguen estando con nosotros, tales como el no saber adaptar un videojuego a una película, el elegir un juego que no funcionaría como una película, o claro, el abuso de fidelidad al material original, que es exactamente lo que mencionamos en el inicio. Empecemos con el primero, no saber adaptar un juego. Probablemente el mayor representante de esto siga siendo la película de Super Mario Bros. Pero a su vez tenemos otros casos, como la más reciente Resident Evil, Street Fighter o claro, Need for Speed. Estas tres películas comparten algo en común. La gente no esperaba mucho de ellas, pero aún así, salieron hasta el carajo. La saga de videojuegos de Resident Evil es una de las más populares en cuanto a sagas de terror.
pero sus películas nunca han sido del agrado de todo el mundo. Ahora bien, luego de una para nada excesiva cantidad de filmes, el año pasado la cinta tuvo un reboot. ¿Y qué pasó? Todo el mundo la odió. En su intento de despegarse de la saga anterior y de apegarse mucho más a los juegos originales, Resident Evil Welcome to Raccoon City terminó tomando cosas y cosas y cosas de esos juegos para que al final sea un popurrí mal construido de referencias, chistes malos, cambios bruscos en las personalidades de los personajes y sobre todo, una narrativa fragmentada. Si deseas saber más de esta película, desgraciadamente tuve que verla y me tocó reseñarla cuando salió. Hablando de Street Fighter, pues es un videojuego que va cerca de un torneo de lucha. Entonces tal vez si la trama hubiera ido de un torneo de lucha o cosas así, puede, y digo, puede que haya salido bien. Pero en vez de eso, tenía una extraña trama sobre mercenarios que se infiltran en una base militar donde se creaban super soldados mutantes. De no ser por lo random que suena la premisa, podría haberse despegado de su videojuego de manera espléndida, pero se despegó pero no de la manera correcta. Bueno, da igual. A Street Fighter no le puedo decir mucho. Fue lanzada en 1994, año en el que este mercado aún no había sido explorado. A quien sí le puedo tirar todo el hate del mundo es a Need for Speed del 2014. Protagonizado por Jesse de Breaking Bad, pero sin drogas, no logró calar entre la audiencia general por una razón. Y no solo era porque de lejos se notaba que intentaba aprovecharse del éxito de la franquicia de Rápidos y Furiosos, sino que... A ver, ¿cómo ponemos esto? Need for Speed es una saga de videojuegos que va de carreras. No hay modo historia. Solo carreras, ¿y qué más? ¡Oh, sí, carreras! De por sí adaptar un videojuego donde el personaje principal eres tú montado en un auto de carreras es sumamente difícil. Por lo tanto, mejor no hacerlo. ¿Pero qué hacen aquí? Hicieron toda una trama de Jesse vengándose de un tipo por haberlo mandado a prisión. ¿Cómo? Pues en una carrera. De por sí, me gustaría incluir esta cinta en la otra categoría, la de videojuegos que no funcionarían como película. Pero creo que con las decisiones correctas, el producto final pudo ser algo mucho menos mediocre. ¿No? Digo, hay muchas otras películas de carreras ilegales allá afuera, y esta pudo tomar más cosas de esas cintas, y no de Rápidos y Furiosos. Bueno, mejor vayamos con el otro apartado. Para entender este punto, hay que tener en cuenta esto. Los videojuegos de por sí son medios audiovisuales. A diferencia de un libro o una colección de muñecos, los videojuegos actuales ya han alcanzado el nivel de una producción de película profesional. Algunos incluso ya hasta lo han superado. Pero hay algo que solo los videojuegos pueden tener, y las películas no. Total inmersión e interactividad. Veamos el ejemplo con una película que aún no hemos mencionado, Assassin's Creed. Por un lado tenemos un videojuego en el que estás en la piel de un personaje. Tú lo controlas, llevas a cabo los desafíos y de paso, te deleitas con una buena historia con cinemáticas de calidad. Hasta ahí estamos bien. Ahora por el otro lado, tienes exactamente lo mismo, pero las 8 horas de juego ahora se han reducido a poco menos de 2 horas. ¡Ja! Y ya no puedes jugar ni ponerte en la piel de nadie, solo puedes ver qué es lo que pasa en pantalla. ¿Prefieres vivir la aventura tú mismo o ver a otro hacerlo de manera apresurada? Otro ejemplo es la próxima a estrenarse serie de The Last of Us, la cual estará basada directamente en el primer videojuego. No es una película, pero se acerca mucho. De nuevo, ¿prefieres vivir las aventuras por tu cuenta, a tu ritmo, en un juego que parece una novela gráfica? ¿O ver a unos actores hacer lo mismo que el juego, nada más porque tuvo éxito? Francamente, no le tengo mucha fe a ese show, y no creo que sea algo más que una copia del juego original, pero con tremendo downgrade. Este mismo error es repetido en infinidad de películas, pero no de manera tan descarada. De ejemplos tenemos a Tomb Raider del 2018, Doom del 2005 o, por supuesto, Uncharted del 2022. Sí, sé lo que me vas a decir. Uncharted es buena peli, aparece Tom Holland y si la criticas no sabes nada de cine, pinche emo frustrado con la vida. Pero nunca dije que fuera una película realmente mala. Simplemente, se pierde todo lo que hace que el juego sea bueno, y debido a eso, la crítica la destroza. Y no necesariamente porque sea absurda, o que se parezca demasiado a Indiana Jones, yo no he dicho nada de eso. Guiño, guiño. Con Tomb Raider y Doom pasa lo mismo. Cuentan historias diferentes, pero en la práctica, son o demasiado absurdas, o tan aburridas como ver una pared con pintura fresca secándose. Vivir las aventuras de un personaje en un videojuego no es lo mismo que vivirlo a través de una película. Y es que tío, si tienes un videojuego repleto de acción, no puedes poner la misma cantidad de acción en una película. Y al final se termina reemplazando toda la emoción por un suspenso barato y predecible, porque al final es una película y todo va a salir bien. Bueno, aquí nos pasa algo y vamos a desviarnos un poco del tema.
¿cuándo es que un videojuego puede funcionar como película? Para eso simplemente echémosle un vistazo a las películas que sí han funcionado. A las pelis de los Angry Birds, la peli de Sonic, la del Detective Pikachu. Y bueno, la verdad es que no hay más. Así que tomémonos la libertad de incluir también series exitosas. Así se nos suma Arcane, el show de Cuphead, todo Pokémon y un gran etcétera. ¿Ya encontraste la similitud en estos? Exactamente. Primero, que sus videojuegos originales son videojuegos muy libres, que no necesariamente tienen una historia profunda. Y segundo, es que estos proyectos se separan correctamente de los videojuegos. Vayamos con la peli de Sonic. Puede que no haya sido la peli del año, pero simplemente demuestra cómo se debe hacer una película basada en un videojuego. Sonic no tomaría la historia de Sonic 1, ni aunque la tuviera, porque sabe que una trama original vale mucho más. Y míralo ahora. Su segunda película se estrena en menos de un mes y va a seguir el mismo camino que la primera. De igual manera, Detective Pikachu, ya que no solo se limita a contar lo mismo que el videojuego para la Nintendo 3DS, crea algo nuevo, con buenos toques de humor y un desarrollo que se siente natural para una película de su estilo. Hasta los jodidos Angry Birds pudieron hacer una mejor película que todas las películas anteriormente mencionadas. Digo, los Angry Birds la tienen fácil. El videojuego va de unos pájaros, deben derrumbar a los cerdos y ya está. Tan simple como Need for Speed. Pero la película entiende que es para niños, y a pesar de que esta y su secuela tengan un humor que me hace querer sacarme los ojos con un alicate, sabe despegarse lo suficiente del flojo concepto de su videojuego. Y lo mismo pasa con las series. Creo que no hay mejor representante que Arcane y el show de Cuphead. Ambos siguen los ejemplos de las películas mencionadas. Están basados en sus respectivos videojuegos, de donde toman solo personajes, escenarios, personalidades y demás. Tío, he conocido gente que odia League of Legends, pero que amó Arcane, y yo soy uno de ellos. ¿Acaso necesitas haber jugado League of Legends o Cuphead para entender sus series? Por supuesto que no. Y eso es lo que se necesita. Despegarse lo suficiente, pero sin perder las ideas básicas y los estribos, como en la película de Super Mario. Ahora, si son buenas películas o malas películas, depende completamente del desarrollo. Pero a diferencia de estas películas, para ellos ser una simple adaptación de un videojuego ya no es un problema. De todas formas, vamos con la última opción, de la cual de hecho ya hemos estado hablando sin siquiera darnos cuenta: el abuso de la fidelidad del material original. Ver una película acerca de un videojuego que ya jugaste puede ser divertido, pero ¿saben qué es más divertido? Ver una película de un videojuego que no has jugado y no entender ni un carajo de lo que pasa. Exacto, estamos hablando de las películas exclusivas para fans. ¿Recuerdan que hablamos de la necesidad de las películas de despegarse un poco de sus videojuegos originales hace un rato? Pues esa lección aplica especialmente para esas películas, que se apegan tanto al material original, que termina siendo de disfrute exclusivo de las personas que ya han disfrutado estos juegos. Ya sea por un exceso de referencias a los videojuegos como en la última película de Resident Evil, que parezca el desgraciado videojuego animado en 3D y nada más, como en Warcraft, o por supuesto, que tenga tantas referencias pero que a la vez sea tan confusa, que no se entienda nada, como en Street Fighter o la peli de Doom. ¿Sabes por qué triunfaron estas tres? Porque además de haber sido orientadas a un público infantil, el público general no vio personajes de videojuegos o una adaptación directa. El público vio personajes que no necesitan de un videojuego para servir como personajes convincentes. De hecho, mayormente las películas que tienen éxito son las que toman el universo del videojuego y lo expanden. No se limitan a hacer solo un copy-paste de su trama. Como hemos visto, una adaptación de videojuegos debe saber equilibrar entre lo que saca del videojuego, que debe ser lo justo y necesario, y las libertades cinematográficas que se toma para hacer una buena película. Y de esto puedes abusar cuanto quieras, siempre y cuando no se despegue del todo del material original. Si no, no sería una adaptación. Teniendo todo esto en cuenta, podemos ir al veredicto final. Si todas esas malas adaptaciones siguen saliendo, ten por seguro que solo serán vistas por las mismas personas que jugaron los videojuegos. Y si el público objetivo de tu película es ese, eso es más que un error. Al igual que con las películas de terror, una buena película de videojuegos se logra simplemente haciendo una buena película. Todo lo demás no está de más. Pero si te concentras más en sacar todas las referencias al juego posible y no en la calidad de la cinta, pues evidentemente no esperes que la crítica sea buena con ella. No creo que se deba perder la fe en este tipo de películas, y a pesar de que la mayoría de estas películas sea una basura, esto se soluciona simplemente no consumiendo el contenido. ¿Saben cuándo será suficiente? Cuando hagan una película de Among Us, con La Roca, 2 Avengers y música original de Billie Eilish. Ese es mi límite. Literalmente prefiero una adaptación cinematográfica de Pong. Eso sí es intenso. A todo esto en cualquier momento salen los trailers de las pelis de Five Nights at Freddy's y Minecraft.
¿Cómo carajo harán para hacer que funcione? Ni idea. Ojalá estas películas y Super Mario Bros. De Illumination no salgan tan mal como se espera. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Para ti, ¿cuál es la mejor adaptación de un videojuego a película o serie? Déjame saber eso y tu opinión del video en la linda cajita de comentarios. Si quieres apoyar al canal, con tu suscripción y tu me gusta basta. Pero no olvides que también puedes hacerte miembro si así lo deseas. Roguemos a que Illumination no joda completamente la peli de Super Mario. Y recuerda, lo único claro es la confusión. ¡Nos vemos!